Cuba Información. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estáis? ¡Bien! Pues que se entere el pueblo de Madrid y el pueblo español de que aquí hay españoles cubañoles que estamos defendiendo la revolución por unas sencillas razones. Primero, por su solidaridad, por su amor por la paz, por la vida y por lo que es una verdadera democracia. Hoy, ahora mismo, las urnas están abiertas en toda Cuba. Se está votando, pero no a los chorizos que nombran los empresarios para que luego vayan a un partido político y luego roben y acaben luego en la misma empresa que les ha nombrado. ¡Muy bien! Esa corrupción política la llaman democracia y no lo es. Todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Y por eso estamos aquí, para contrarrestar de alguna manera todas las informaciones que están viniendo, que no pretenden nada más que derrumbar el esfuerzo que ha hecho el pueblo cubano durante 50 y pico años, el esfuerzo ejemplar y los logros realmente revolucionarios que han conseguido en comparación con el resto del mundo, ¿no? Y bueno, pues un poco mostrar nuestra indignación al ataque despiadado que está sufriendo la revolución, cuando hay 800.000 focos en el planeta donde diariamente se están violando los derechos humanos, empezando por Europa, ¿no? Y empezando por España. Es un ejemplo que insultante para todos los ricos, insultante para los países, y se dan cuenta que no pueden con Cuba, porque hay algo muy fuerte. El pueblo cubano no quiere que Estados Unidos meta la mano en su pueblo, es lo más importante, no quiere, y los norteamericanos están dando millones y millones y millones, como a esos que se les llama presos de conciencia. No se les llaman presos de conciencia, hay que llamar a la gente por su nombre. La gente que recibe dinero de una potencia extranjera para desestabilizar un país y para que caiga el régimen de un país, eso es terrorismo. Hay que estar más que nunca con la isla, con el sistema más democrático y más justo, solidario y pacífico del globo terráqueo. Y lo que me hace gracia es que la gente que ha condenado a Cuba no mira ni a Colombia, ni a Haití, ni a Perú, ni a, sobre todo, a lo que es la Europa mamporrera de Estados Unidos, los crímenes de Irak, etcétera. Un solo muerto en Cuba por huelga de hambre es capaz de levantar una condena mediática tan torpe, tan estúpida, tan falaz y mentirosa, que la prensa hoy es lo más parecido a los malos cómicos del franquismo. Es un acoso exagerado, porque de alguna manera lo que han hecho es que han deformado la realidad de Cuba de una manera permanente, y especialmente lo hemos visto con la muerte del preso cubano, que lo hemos lamentado todo el mundo, pero no se abren de la misma manera los angulares de los falsimedia que tenemos en Europa, en Estados Unidos y también en España, cuando se tienen que denunciar auténticas violaciones de derechos humanos como se producen en el mundo, como por ejemplo en este año no se conoce prácticamente que hay 7.000 presos en Israel, en las cárceles israelitas palestinos, que no conocemos prácticamente. No se conoció, por ejemplo, que 27 mujeres y niños fueron asesinados por las bombas de la OTAN en Afganistán, donde nosotros estamos participando con medios y con recursos económicos. Especialmente importante esta manifestación en estos momentos en que todos los medios, siguiendo evidentemente consignas del poder, arremeten contra Cuba para demostrar que una parte importante de la ciudadanía y de la cultura de este país comprende lo que significa la revolución cubana y la apoya sin reservas. Fundamentalmente estamos aquí precisamente para dignificar los signos identitarios de una revolución que coloca por encima de todo al hombre y sobre todo al hombre integral y en sus conceptos de justicia social, de solidaridad y de integridad absoluta. Estamos aquí apoyando a la revolución, apoyando al gobierno socialista. No injerencia, no colonialismo, no queremos que ningún gobierno desde fuera trace las líneas de nuestro país. Yo reivindico que España fuera de Cuba, yo reivindico que los americanos entren más lejos mejor, yo reivindico eso. Y que Cuba es independiente y no tiene nadie, ni que polacos, ni rumanos,
ni nadie de esa gente tiene que opinar en Cuba. El destino de Cuba ya está decidido, lo decidimos en el 59. Hay una clara manipulación de lo que está pasando en Cuba, una deformación de la realidad en Cuba y en definitiva todo ello obedece a una razón. La razón no es contra Cuba. Los 10 millones de habitantes de Cuba al imperio le preocupan relativamente. Lo que les está preocupando en este momento es que Cuba es la punta de lanza de las transformaciones sociales que se están produciendo en América Latina. Lo quieren parar y la mejor prueba es en el muro que le han puesto en Honduras con un golpe militar y finalmente para parar el desarrollo de transformaciones sociales que desde el punto de vista democrático se están dando en América Latina. Bueno, la revolución es un ejemplo, la revolución cubana. Mientras el mundo crece, ni crece la violencia, la estupidez, el derroche de los medios en Cuba, con los mínimos, con el bloqueo terrible que sufren, han demostrado que pueden los niños estar felices, calzados, sin estar con bandas por la calle, sin snifar pegamento, teniendo una cultura digna, porque oyes hablar a un niño cubano y sabe hablar perfectamente y no necesita que nadie le diga nada de lo que tiene que decir. Mostrar que hay mucha gente a favor de Cuba y que en Cuba sí se respetan los derechos humanos mucho más, por ejemplo, que aquí en España, en cierto sentido. Y los llamados presos políticos o presos de conciencia en Cuba pues no lo son tanto porque son gente que está pagada por el imperialismo. Frente a la agresión mediática que desde hace meses viene sufriendo Cuba, tenemos que dar una respuesta con nuestras posibilidades, con nuestro corazón y con toda nuestra energía para contrarrestar esa sarta de calumnias, de mentiras que desde determinados medios de comunicación que están en manos de consejos de administración se está haciendo injustificadamente contra Cuba, ¿no? Ese doble rasero, ese doble lenguaje de hablar del régimen y no de gobierno legalmente constituido y constitucional, o de hablar de dictadura en el país donde mejor y mayormente se respetan los derechos humanos y se lucha por la vida, no solamente dentro del país sino en el mundo entero, dando ejemplo de solidaridad, no se puede permitir que se siga mintiendo. Salimos a la calle y gritamos con nuestras gargantas que eso es mentira. En el caso de Cuba solo podemos decir que el contingente humano que tiene repartido por todos los pueblos del tercer mundo es de médicos y de maestros. La mal llamada o falsa llamada disidencia no son otra cosa que mercenarios pagados por el dinero de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros pensamos que no es baladí, que no es casual la agresión que se quiere cebar sobre Cuba como referente de la solución que la humanidad tiene que colocar a todos sus pueblos, en la soberanía popular y en la búsqueda del socialismo como única razón de ser y como única razón de existir. Es fundamental que hoy se evidencie que Cuba no está sola, que hay muchos españoles que compartimos el ejemplo de dignidad del pueblo cubano y que por lo tanto la revolución es firme en Cuba, pero también es firme en el resto del mundo, porque hay ese ejemplo, esa referencia de Fidel, de Raúl, que nos demuestran que la humanidad tiene esperanza si el pueblo cubano sigue hacia adelante. Esto es el mundo al revés, vemos la manipulación a Cuba, que es un país solidario, creador de vida, y en cambio a esta mafia de Miami se la ensalza y sí está en todos los medios de comunicación. Bueno, la presencia está clara, el apoyo y la solidaridad a Cuba siempre, en cada momento y lugar. Y bueno, contrarrestar un poco, que no sé hasta qué punto, pero bueno, intentamos el apoyo total ante la campaña mediática de desprestigio a Cuba. Estoy aquí en solidaridad con Cuba para demostrar que Cuba no está sola, que somos muchos los que la defendemos. También denunciar la manipulación mediática que está sufriendo y decir que los supuestos disidentes no son disidentes, son terroristas, contrarrevolucionarios y delincuentes. Tanto que se habla de los derechos humanos, tenemos que darnos cuenta que en Estados Unidos hay 5 presos cubanos que están metidos únicamente por defender la revolución cubana. Eso es algo que en los medios de comunicación aquí, capitalistas, no quieren que salga. Por cierto, quiero dar las gracias a los lectores y televidentes de Cuba Información por todo el apoyo que he recibido, todos los cientos de mensajes que he recibido y me han hecho sentirme arropado. Muchas gracias a todos.